Buenas. Gracias. Bueno, yo soy Natalia Gerardi, dirijo una organización feminista que trabaja temas de género y justicia, y este video muestra, es parte de una campaña que se apoya en una investigación que es parte del trabajo que venimos haciendo en términos de violencia política por razones de género. En el año 2019 hicimos una investigación en relación con la campaña de ese año y seguimos las agresiones que vivieron mujeres de distintas fuerzas políticas que estaban compitiendo en las primarias y luego en las elecciones generales a través de las redes sociales. Las redes sociales son un espacio indispensable para el debate público, las redes sociales, y para el ejercicio de la política, para la difusión de ideas políticas, para el debate público. Las redes sociales son un espacio que no se puede resignar, en el que es muy difícil no estar. Si no estás allí, hay ideas que no se visibilizan, hay campañas que no se fortalecen, hay personas que no están visibles para el público más general. Y entonces las redes sociales son un espacio en el que las mujeres que hacen política, las mujeres travestis, trans, que quieren hacer política, tienen que habitar. Ahora, habitar ese espacio es exponerse a una forma sumamente cruel de violencia. Y lo que hicimos en ese año 2019 fue monitorear de qué manera se veía esa forma de violencia. En investigaciones posteriores que hicimos en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, analizamos las dos cosas, las vivencias de violencia política en diferentes manifestaciones, pero también en redes sociales, de mujeres y de varones. En este caso era binario, mujeres y varones, porque son mujeres y varones los que integran la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Deliberante de Rosario. No hay mayor diversidad ahí. Aunque hay paridad en términos sexuales, no hay mayor diversidad de género. Y vimos que para todas y todos ellos, las redes sociales son el espacio de exposición a la mayor forma de violencia, ¿no? Donde reciben mayores cantidades de violencia todas y todos. Pero la forma en que reciben la violencia las mujeres y los varones es muy distinta. Y eso es lo que documentamos en las diferentes indagaciones. ¿Por qué es distinta? Porque se agravia de diferente manera. Se las agravia por razones de género, se las agravia por su aspecto físico, por su vida privada, por su vestimenta, por lo que se cree que representan, por su juventud, por su identidad de género. No se discute política. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es el marco distintivo de la violencia política por razones de género de otras agresiones que se viven en la política? La política es un espacio de disputa, es un espacio de disputa de poder y por lo tanto muchas veces, lamentablemente, hay agresión y vaya si lo sabemos, vaya si lo estamos viendo. Hay mucha agresión, hay mucha agresividad, hay un discurso cargado de estereotipos, pero de agresiones y de hostigamiento en la política. Pero ese hostigamiento, cuando está dirigido a mujeres, personas travestis, trans, por razones de género, tiene marcas distintas. Está dirigido a ellas, a cada una de esas personas que lo reciben directamente, pero tienen además una carga aleccionadora hacia el colectivo. Le están diciendo a ella y a todas las que son como ella que ese no es su lugar, que esto no es un espacio del que debiera participar. Y si se anima, este es el costo. Entonces, indagar sobre esas formas de violencia, mostrar la dimensión que tiene, el impacto que tiene y el impacto que nos muestran, que nos cuentan en las investigaciones es que sin duda afecta su bienestar, afecta su salud y también las retrae del debate público. Si las retrae del debate público, eso afecta a la democracia. Achica el espacio cívico, achica el discurso público y retrae la democracia. Y ese es el gran riesgo. No es solamente, y eso ya es un montón, el riesgo individual y personal y el dolor al que se somete a las personas que participan de la política.
el riesgo para la sociedad en su conjunto, además, es el riesgo democrático. ¿Cómo salimos de esto? ¿O qué hacemos con esto? Lo primero creo que mostrarlo, hacerlo visible, ponerlo sobre la mesa, documentar las formas que adquiere, la dimensión que tiene, y después mirar cuáles son las respuestas institucionales, de política pública, legislativas y judiciales frente a esto. Hay muchas dimensiones ahí y es muy, digamos, farragoso y complejo y todo merece una conversación mucho más larga que la que vamos a hacer ahora acá. Pero en términos normativos Argentina está bastante bien, creo que está mejor que muchos otros países de la región. Creo que la legislación de Argentina además es razonablemente buena porque sirve para o captura las particularidades de las formas de violencia que tenemos, que vivimos en Argentina. Es muy mala en su implementación. Los partidos políticos no asumen la responsabilidad que les toca, que se los pone la ley, que lo dicen los expertos internacionales, que lo dicen las investigaciones, que piden sus propias integrantes. Los partidos políticos no asumen la responsabilidad en prevenir, en abordar, en sancionar, en generar consecuencias. De las pocas mujeres que se animaron a decir algo respecto de la violencia que sufren de sus propios compañeros, correligionarios, camaradas, ¿no? Colegas de las fuerzas políticas, porque estas formas de violencia suceden en todas las fuerzas políticas y no solo de parte de personas extrañas en redes sociales, sino de sus propios colegas, compañeros, correligionarios, al interior del partido político, en el propio recinto en el que trabajan. Las pocas mujeres que dieron su voz sobre esto y llamaron la atención sobre esto, apenas la mitad dice que el partido político hizo algo y muy pocas cuentan que esa situación tuvo consecuencias para el agresor. Tiene consecuencias para ellas, ¿no? No solamente en su bienestar individual, sino también en su trayectoria política. Muchas son castigadas por ello, algunas hasta formalmente, ¿no? Explícitamente castigadas. Y también hay grandes déficits en el abordaje de la justicia electoral, que tiene pocas oportunidades para tratar el tema, porque si las mujeres no denuncian, y no denuncian porque hay pocos incentivos para denunciar, pero cuando denuncian las respuestas son malas, pocas y tarde, entonces eso no contribuye a abordar el problema. Y otro tema es qué hacen las plataformas, que son el lugar de reproducción al infinito de estas formas de violencia. Y ahí también hay otro gran tema por abordar, que tiene que ver con distinguir la agresión de la libertad de expresión. No hay libertad de expresión para agredir cuando eso tiene un impacto en el discurso público y en la calidad de la democracia, y ahí hay una discusión importante para tener. Y en la reparación, ¿cómo se repara? Para terminar, una de las mujeres políticas más jóvenes que hay en la Argentina, con espacio en lugares de poder, nos decía que para ella la reparación sería el debate público. No le interesaba un acto de desagravio, no le interesaba un reconocimiento público de la agresión, no le importaba nada de eso. Dice, lo que quiero es que debatan mis ideas, porque justamente lo que ella vivía como la mayor agresión era la forma en que tan fácilmente se le ignoraba en su trayectoria política, en su aporte al debate público, que era para lo que hacía política. Nunca sus proyectos eran tratados porque ella no era tratada seriamente. Y la mejor forma de reparación en su mirada era: hablemos de política. Para eso necesitamos la diversidad, para hablar de la política que queremos hacer, para la sociedad a la que queremos que la política responda, necesitamos la presencia colectiva, plural y diversa de todas las personas. Gracias. Hola, hola. Bueno, yo voy a pedir si ponen la presentación. Ahí está. Bueno, lo que nos pidió Georgie a las 2 es que trajéramos investigaciones. En mi caso, como vengo de una organización, Comunicación para la Igualdad, vuelvo a repetir mi nombre, Sandra Chaer, donde trabajamos temas de género y comunicación.
nosotras el trabajo que tenemos hecho también sobre defensoras de derechos humanos en relación con violencia digital, pero hoy y políticas, pero me focalicé en periodistas, que es una de las líneas de trabajo. Bueno, por un lado comentar esto antes de entrar en las dos investigaciones que quería comentar, que es que tenemos una relatora, esto para información general, ¿no? Pero tenemos una relatora para la libertad de expresión en el ámbito de la ONU desde hace 3 años, si no me equivoco, 2020, que es una aliada. Esto no es fácil, es la primera vez que hay una mujer relatora para la libertad de expresión en el ámbito de Naciones Unidas y viene trabajando fuertemente por temas de género, con comunicados, con acciones, o sea, con trabajos, no solamente en una línea de protección a periodistas, sino en general de protección a la voz de las mujeres, ¿no? El punto más importante es esto que señalaba Natalia, los ataques, sean esas mujeres o seamos periodistas, políticas, defensoras de derechos humanos, etcétera, mujeres y disidencias, es que nos retiramos del debate público, lo están mostrando todas las investigaciones. Y eso tiene un correlato directo en la afectación de la democracia. Se conocen mucho menos nuestras propuestas, supongo que era Ofelia la que planteaba esto. En el caso de Ofelia debe querer eso, o sea, que se debata lo que ella piensa. Si nos retiran del debate público, lo que nosotras pensamos no está justamente en escena. Entonces, bueno, dejar un poquito esto, que es un dato que a veces se conoce poco y probablemente le quede, creo que 1 año más de mandato, y es buenísimo haberla tenido, todo lo que hizo avanzar nuestra agenda. Acá hay una frase que ella dice en relación con los ataques específicos a mujeres periodistas, ¿no? Mujeres que se atreven a alzar la voz, se las intimida, se las silencia y se las expulsa de la esfera pública. Esto constituye una violación de la libertad de expresión y del derecho a participar en asuntos públicos, erosiona el pluralismo y te saca del debate democrático. Y ahora, nosotras tenemos acá un tremendo reloj, voy a tratar de cumplir, porque lo vamos viendo, que se nos van acabando los minutos. Vos no lo viste, pero llegaste re bien. Bueno, voy a tratar de llegar con lo que tenemos. Este es un reporte global, no son nuestras investigaciones, pero es la única investigación global que tenemos hasta ahora sobre violencia digital de género contra mujeres periodistas. Es reciente, es del año 2021, se llama The Chilling, la hizo UNESCO, lo escalofriante. Encuentran el resumen en español, no la investigación completa, pero sí el resumen que tiene bastante información. El 73% de las periodistas dijo que sufrió violencia en línea, el 20% dijo que fue agredida o maltratada fuera de línea. Acá enfatizo porque este es uno de los puntos centrales. La gente en general dice, pero solamente te agredieron en redes sociales, o sea, y así se le baja la vara a esta violencia. Y en general hay muchas investigaciones, en este caso 20%, pero hay otras que dan índices más altos de cómo esa violencia está pasando a la vida real, con ataques en la vía pública, con amenazas, a su familia, sobre todo en el caso de las mujeres. Está muy claro que si atacan, si dan información, por ejemplo, sobre sus hijas, hijos, sobre su familia, nos afectan terriblemente. Bueno, este es un punto central. Los efectos de la violencia en línea para la salud mental, que fue la consecuencia identificada con mayor frecuencia. Y esto me interesa particularmente por qué agreden a las mujeres periodistas, cuáles son los temas, después vamos a ver que en nuestra investigación salió lo mismo. Cuando cubren la agenda de género es el tema por lo que más son agredidas. O sea, hay un ataque especial vinculado a la agenda de la igualdad de género, al compromiso con el feminismo, etcétera, estigmatización del feminismo. Después siguen temas de política y de elecciones y de derechos humanos y política social. El tema de las campañas coordinadas, campañas de desinformación, es otro punto alto. El 41% dijo que esas agresiones que recibía eran partes de campañas coordinadas. Después voy a avanzar más, pero es otro de los puntos centrales. Y de todas las redes en las que se consultó, Facebook era la que fue calificada como la menos segura de las 5 plataformas consultadas. Bueno, y ahora sí vamos a una de las investigaciones que hicimos desde Comunicación para la Igualdad, que es regional, la hicimos en el año 2020 en 7 países de América Latina. Y como en el mismo caso que mencionó Natalia, entrevistamos a mujeres y a varones
e hicimos minería de datos de mujeres y varones porque lo que nos interesaba era contrastar un poco la información. A ver, si tenés la información solamente de mujeres, no sabés, digamos, qué está pasando como en el contexto completo para comparar. Buscamos también que fuera lo más diversas posibles las mujeres periodistas que elegíamos. Esto fue difícil ahí lograr diversidad porque hay que tener un mínimo de ataques para poder ser analizada desde los software de minería de datos. Esto hizo que quizás la muestra no fuera tan diversa como hubiéramos esperado, porque mujeres periodistas que cumplieran todos los requisitos, mujeres periodistas trans o, por ejemplo, lesbianas, digamos, asumiendo públicamente su orientación sexual, o mujeres afrodescendientes, no recibían tantos ataques como quizás mujeres más, ahí podríamos hacer todo un recorrido, porque las más conocidas son las mujeres más, podríamos decir, menos diversas, pero la realidad es que se concentra sobre todo la investigación en mujeres que cumplen más con las normas heteronormativas y varones. ¿Qué queríamos saber? Un poco lo que dijo Natalia en relación a la política, si nos atacaban de la misma manera, si había ataques coordinados y el impacto en el ejercicio profesional de esta violencia digital. ¿Qué encontramos? Por un lado que recibimos ataques, tanto mujeres como varones. Nosotras no podíamos medir el volumen, o sea, no podemos decir las mujeres son más atacadas. Somos atacados por igual, mujeres y varones, por temas políticos o de coyuntura y por nuestras opiniones mucho más que por los temas de cobertura. Esto tiene que ver con la lógica de las redes, ¿no? En las redes una pone más en general sus opiniones y las notas no son tanto motivo de ataque. Pero acá está lo que decía Natalia. En el caso de las mujeres sí encontramos, no tanto en lo cuantitativo, pero sí en lo quali, que hay más menciones que ponen en duda nuestra capacidad intelectual, o sea, las formas del ataque son diferentes en relación con los varones. Estoy re mal, sí, me están haciendo el circulito. 20% más de expresiones sexistas y 30% más de comentarios vinculados a la apariencia física. Esto, ¿no? Lo que decíamos antes, dar cuenta de la agenda feminista maximiza los ataques, la cobertura de la agenda, las posiciones feministas, especialmente el apoyo a la legalización del aborto. Este punto que nos parece importante, había un promedio de afectación a la libertad de expresión entre mujeres y varones que daba un 68, pero las mujeres cuando decían subjetivamente digamos, cómo se sentían, elevaban esta vara, o sea, un 75% de mujeres dijo que estaba afectada su libertad de expresión, redujeron palabras para ser menos agredidas, que tienen que ver justamente con una agenda feminista y de igualdad de género, y en la percepción de los ataques altos, las mujeres también tenían una percepción mayor en relación con los ataques altos. Nosotras no sabemos si esto es real o no. Lo que sí podemos decir es que hay evidentemente una percepción de la violencia diferenciada entre varones y mujeres. Una hipótesis que desarrollamos en esa investigación es que las mujeres estamos en general socializadas menos en el vínculo con la violencia que los varones, con lo cual quizás un varón atacado en redes se lo toma como parte de la participación en ese espacio y a las mujeres nos afecta más. Bueno, los ataques coordinados, creo que no llego a la otra, así que voy a terminar con esta y ahí lo dejamos. Nosotras buscamos 5 casos, tratamos de que fueran de toda la región, pero de los 5 casos que tenían más ataques, los 3 mayores estaban localizados, 2 en México y 1 en Colombia. Esto tiene mucho que ver con la situación, obviamente, sociopolítica de los países. Uno de los casos era el de Romina Mangel, quedó fuera de los más atacados, porque si bien era la más atacada de Argentina, al lado de lo que pasa con las periodistas de México y de Colombia, su situación era, vamos a ponerlo entre comillas, mejor o menos grave. Bueno, en estos 3 casos, que son Denise Dresser y Carmen Aristegui de México y Camila Zuluaga de Colombia, se cumplían 7 de los 9 indicadores de ataques coordinados, o sea, había efectivamente campañas desarrolladas desde usinas, call centers, bodegas, como se lo llama en cada uno de nuestros países, para atacarlas especialmente. No había evidencia de bots, o sea, de cuentas automatizadas.
Y lo que me parece interesante para pensar es que en los 3 casos ellas fueron atacadas por redes cercanas a los gobiernos de sus países que tienen diferentes orientaciones políticas, porque en el caso de México es todavía el gobierno de Manuel López Obrador. Las redes se les atacaba con etiquetas que decían Red AMLO Lab, etcétera. Un gobierno considerado de centroizquierda con este tipo de prácticas, y en el caso de Colombia, Camila Zuluaga era atacada por redes vinculadas a Uribe, o sea, un posicionamiento político de derecha. O sea, lo que queremos decir es que este tipo de estrategias las están llevando adelante movimientos políticos con diversos posicionamientos, por lo menos lo que vimos en esta investigación. Bueno, me parece que voy a terminar acá porque esta es sobre editoras de género, que es una investigación reciente que acabamos de sacar, pero ya no llego con el tiempo. Así que bueno, muchas gracias y no sé si nos da para abrir a preguntas o no. ¿Hay alguien que nos conteste? Sí. Gracias. Una pregunta, dice Georgie. Consigue, pero no se cristaliza en las capacidades de decisión, y sufrimos muchísimos ataques en todos los sentidos. Ser feminista y ser dirigente sindical es durísimo, compañeras. Así que les sugiero, les pido, las invito a que analicen nuestro universo, porque somos muchas las mujeres sindicalistas, militantes, delegadas sindicales, que como actoras sociales en todo este tipo de causas hacemos la diferencia, y no estamos nunca consideradas ni en ojo paritario ni en ninguno de los análisis que se llevan adelante, que seguimos con mucho entusiasmo y que promovemos. Y por otro lado, lo que les quiero preguntar en realidad es si ustedes creen que la implementación, esta nueva implementación en la ley de antiviolencia y acoso de las mujeres, que es la ley Olimpia, que genera, digamos, consolida el territorio tecnológico como un medio y una vía de violencia, si va a mejorar estos indicadores y nos va a dar herramientas para la protección, porque las redes sociales son despiadadas en este sentido, o qué estrategias comunitarias podemos desarrollar para darle volumen a esa ley que está escrita, pero que, como decía la compañera, en el territorio después vemos que no se cumplimenta como corresponde. No, solo eso. Gracias. Muchas gracias por tu intervención. Mira, justamente tenemos planificada una investigación para el año que viene para abordar el tema de mujeres sindicalistas, porque cuando pensamos en participación política hay que pensarlo en términos amplios, no es política partidaria solamente, no es política institucional solamente, y es claro cómo el ámbito sindical y la capacidad de las mujeres de traccionar discusiones dentro del ámbito sindical es fundamental para traccionar derechos, ¿no? Y lo vemos en muchos temas. El tema de cuidados es uno que hemos trabajado juntas y que tratamos de apoyar a las mujeres en los sindicatos para que traccionen la conversación sobre cuidados en la discusión sindical, porque eso va a llevar a cambios normativos seguramente todavía más rápido de lo que logremos modificar las leyes. Pero entonces está claro que participación de mujeres en sindicatos hay un montón, pero la violencia, otra vez, de sus compañeros y de sus colegas es súper fuerte y limita no tanto su llegada, sino su permanencia en los lugares de poder y la capacidad de acción desde los lugares de poder. Así que bueno, esa es una agenda pendiente, pero que la tenemos
ahí cerquita de realizarse. Sobre la ley Olimpia, creo que va a haber que trabajar muy de cerca para que la norma se ponga en práctica de manera adecuada. Apenas fue sancionada, todavía hay que ver cómo se implementa. Creo que habrá que trabajar para darle esa oportunidad. Me parece que en Argentina en particular, pero es un problema de América Latina más en general, hay una deficiencia importante en la aplicación del derecho. Entonces, el derecho en los libros no tiene mucho que ver con el derecho en acción, y eso es un problema enorme de legitimidad misma del Estado de Derecho. Después descreemos de los beneficios de la democracia, y el problema es cómo la estamos llevando a la práctica. No es la democracia deficitaria, es la implementación de las promesas que nos ponemos en el papel. Así que le daría la oportunidad, y creo que es bueno trabajar en conjunto para tratar de que sea lo más efectiva posible. Y sobre estrategias comunitarias, finalmente diría que por lo menos en la política partidaria es lo que muchas mujeres nos dicen que es lo que mejor les ha resultado. Cuando logran construir espacios de cooperación, de solidaridad, de sororidad entre ellas, y reaccionar de manera veloz y coordinada y acrítica, sin condicionamientos respecto de las expresiones de violencia que cada una recibe. Y eso a veces funciona mejor que otras veces. Cuando es más fácil ver la violencia en el partido de enfrente que en el propio, es un problema. Solo un comentario sobre la ley Belén, igual lo que planteás en relación a que quizás quedó solapado el sindicalismo dentro de las prácticas partidarias, completamente de acuerdo, así que buenísimo que ELA va a hacer una investigación sobre este tema. No sé si saben, creo que tienen ahora una mesa sobre ley Belén y ley Olimpia, o sea que van a profundizar. Pero bueno, fueron dos proyectos presentados en conjunto. La ley Olimpia es una ley que incorpora la definición de violencia digital a la ley de protección integral. Esa es una ley marco, o sea, es una ley que no penaliza, sino que lo que genera es un campo, digamos, de acción, un paraguas para las políticas públicas. No le estoy bajando para nada el precio. Me parece súper importante eso. De hecho, nosotras en el campo de comunicación y género, desde que existe la 26485 de protección integral contra la violencia y se pudo empezar a visibilizar violencia simbólica y mediática, avanzamos muchísimo porque vos podés empezar a desarrollar este campo, hacer pedido de políticas, etcétera. Entonces, a donde voy es, yo entiendo que la ley Olimpia es un punto de partida justamente para el desarrollo, ojalá, de todo lo que es AMI, alfabetización mediática y digital, que es fundamental. O sea, yo tenía una última placa, no importa, que era, digamos, qué teníamos que hacer, las reflexiones finales. Y ahí uno de los puntos era justamente el desarrollo de alfabetización mediática digital e incorporarlo como parte de la ESI. Tenemos que estar en las escuelas, los chicos tienen que saber, si tienen celulares desde los 8 años, tienen que saber desde los 8 años un montón de cosas, cada quien en su nivel de edad, de cómo funcionan las redes, cómo funcionan los algoritmos, qué es lo que nos puede pasar, qué es la publicidad, hacia dónde nos puede llevar. O sea, yo entiendo que un poco la ley Olimpia viene a traer un poco eso, tiene que ser obviamente mucho más grande que la ley Olimpia, el incentivo y la acción del Estado en política pública sobre alfabetización mediática digital. Acá, para quien le interese, dejo que la Defensoría del Público el año pasado sacó un libro junto con UNESCO súper grosso sobre alfabetización mediática digital, que lo pueden descargar, que se apoya en una cantidad de conferencias que se hicieron durante la pandemia. Es un tema re importante. Y la ley Belén lo que viene sí es a modificar el Código Penal en lo que se puede penalizar, porque, y con esto cierro, detrás de esto está todo el debate de libertad de expresión, que hoy no nos dio la posibilidad de desarrollarlo, pero cómo se acciona desde los estados para frenar los discursos de odio y la violencia de género digital tiene que ver justamente con cómo moverse y cómo regular y en qué casos la libertad de expresión. Por eso estas dos leyes fueron separadas. La otra, que son los delitos penales de difusión de información sexual no consentida, sí, ahí tiene que ver con una modificación del código, y esta es una ley más amplia que ojalá
ojalá sea el inicio de una mayor sensibilización y concientización de parte del Estado sobre este tema. Gracias.